En esta sesión vamos a aprender cómo orar con las oraciones apostólicas y la importancia de orar oraciones bíblicas en general. Vamos a empezar por qué es importante orar la palabra. La Biblia nos dice en 1 de Juan 5 que Dios va a contestar si oramos conforme a su voluntad. Su voluntad ya está escrita en este libro. Tú y yo no tenemos que inventar la voluntad de Dios o tratar de decir cuál será la voluntad de Dios para mi vida. Es bueno hacerle esas preguntas de cuál es tu voluntad para mí en este momento, y hay discernimiento y hay un descubrimiento en eso, y hay una cierta jornada que tenemos que tener con el Señor, pero no tenemos que adivinar la voluntad global de Dios, porque aquí ya está escrita. Entonces Dios prometió que Él contestaría oraciones que fueran de acuerdo a su voluntad. No hay nada más poderoso que saber en el lugar de oración que tú estás orando y que el Señor está diciendo, yo estoy respaldando cada palabra y cada oración que estás diciendo porque está en mi voluntad, está en mi corazón. Entonces la manera en la que podemos sintonizarnos con la voluntad del Señor es al abrir la palabra de Dios y entrenar nuestra vida de oración para estar sometidos a su palabra. La palabra de Dios es la palabra profética más segura, de acuerdo a lo que dice Pedro en una de sus epístolas. Dice, a la cual hacéis bien al mirar mientras, como una antorcha en medio de la noche, mientras el día enclarece. En este tiempo de tinieblas en donde el enemigo está tratando de confundirnos, donde hay las noticias y los desastres naturales y las situaciones políticas tratan de desanimarnos y nublar nuestra mente, la palabra de Dios es una antorcha, la palabra de Dios es una lámpara a nuestros pies, según el Salmo 119. Es una antorcha que alumbra nuestro camino. Entonces, si quieres disfrutar y crecer en tu pasión por Jesús en tu vida de oración, tenemos que tomar la palabra de Dios y decir, ok, la palabra de Dios va a ser mi guía, va a ser mi plomada y va a ser mi fuente de gozo. Ahora, vamos a hablar un poco de las oraciones bíblicas. Las oraciones bíblicas me refiero a dos cosas. Número uno es las oraciones que los apóstoles y el Señor Jesús hicieron en el Nuevo Testamento, de lo cual voy a hablar al final de este video. Pero también, número dos, las oraciones bíblicas es tomar la palabra de Dios en contexto y tomar un versículo, ya sea Antiguo o Nuevo Testamento, entender de qué estaba hablando el autor de esa epístola, entender un poco el contexto histórico para poder abrazar esa voluntad que Dios estaba haciendo, que Dios quería hacer, tanto de parte de Dios o de parte de gente que estaba buscando a Dios. Por ejemplo, un ejemplo de cómo orar una oración bíblica es Daniel capítulo 9, en donde Daniel está a los 68 años. Después, Dios le dijo al pueblo de Israel, los voy a llevar cautivos a Babilonia por medio de la palabra de Jeremías, y los voy a estar ahí por 70 años y después los voy a librar y voy a mostrar mi gloria en ustedes. Bueno, son 68 años después en donde Daniel está leyendo el libro de Jeremías y está diciendo, ok, Jeremías dijo que 70 años y se dio cuenta que estaba a punto de cumplirse esa palabra de Dios. Entonces toma dice, ok, esta palabra de Jeremías está a punto de cumplirse, necesito orar para desatarla en oración, lo cual nos habla de intercesión, que voy a hablar más adelante. Entonces, tú empiezas a leer Daniel capítulo 9 y tú puedes ver cómo Daniel se empieza a arrepentir de los pecados del pueblo. Empieza a decir, Señor, es por nuestra es la confusión de rostro, tú dices la justicia, y todo este cautiverio que estamos pasando es debido a ti, Señor. Y él empieza a apropiarse de los pecados del pueblo y empieza a decir, Señor, hemos pecado contra ti. Otro clamor tremendo con el cual podemos orar es Isaías 6, cuando Isaías dijo, Señor, soy un hombre de labios impuros y de labios corruptos, Señor, y voy a morir porque, Señor, ten misericordia de mí, ¿no? Y eso cuando él vio al Señor alto y sublime. Entonces podemos tomar esas oraciones, o la oración de Salomón cuando él consagró el templo. Entonces esas son las oraciones bíblicas. Y orar con las oraciones bíblicas siempre traen unidad en tu reunión de oración, porque todos tenemos el mismo manual de oración y todos podemos abrir nuestra Biblia y poder indagar en esas cosas y unificar la oración. Hay alrededor de 20, no sé realmente el número, pero es alrededor de 20 oraciones en el Nuevo Testamento en donde que podemos tomarla y la llamamos oraciones apostólicas, incluyendo
la oración de Jesús en Juan 17, oraciones que él tuvo frente al Padre y que los apóstoles escribieron. Pero estas oraciones apostólicas son tremendas porque muestran cuál es la voluntad de Dios para la iglesia. Nos muestran, son como el ADN o la radiografía o el mapa o los planos arquitectónicos de cómo Dios quiere que su iglesia luzca al final de la era. Entonces no hay pierde en las oraciones apostólicas porque las tomamos y podemos profetizarlas acerca de la iglesia y sabemos que Dios las va a cumplir y que Dios está respaldando cada palabra, y no solamente Dios, también los ángeles y las potestades están escuchando esta voluntad de Dios. Efesios 1, 17 al 23, que es una oración por espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Entonces, hay muchas cosas que hablar acerca de esta oración apostólica. Como te dije, yo creo que es la oración más importante que cubre todas las cosas porque habla acerca del conocimiento de Dios. Todos nuestros problemas están relacionados en su raíz con una falta de conocimiento de Dios. Cuando conocemos a Dios y Dios nos es revelado, no hay nada más poderoso que eso. No hay nada más poderoso que Dios revelándose a sí mismo al corazón del hombre. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4 al 6, Pablo nos dice que el Dios de este siglo, Satanás, su táctica principal en contra de Dios es velar nuestros corazones para que no veamos el rostro de Dios en la faz de Jesucristo, su gloria. Pero que el Dios de Génesis 1 hizo que de las tinieblas resplandeciese a la luz para que nosotros pudiéramos conocer su gloria en el rostro de Jesús. Entonces, por eso, la táctica más tremenda de Satanás es velar nuestros ojos, porque la táctica más tremenda de Dios es revelarse a sí mismo a nosotros. Entonces, cuando oramos esta oración, específicamente esta oración de Efesios 1, estamos dándole al blanco a la raíz de todos nuestros problemas y a la raíz de toda la voluntad de Dios, que Él quiere revelarse a sí mismo. Entonces, habiendo dicho eso, hay mucho que hablar de esta, pero quiero darte un ejemplo corto y darte un ejemplo de cómo podemos orar. Por ejemplo, es bien importante que no leas todo el capítulo. Es bien importante mantener nuestras oraciones cortas para poder darle oportunidad a las otras personas de digerir y también de poder orar. Si oramos más de 5 minutos, la mayoría de las veces, cuando estamos corporativamente, la mayoría de las veces la gente se aburre y se desconecta. Pero cuando estamos combinando, como te puse en las sesiones anteriores, que traje a mis amigos aquí a la sala de mi casa a cantar la palabra, tú te vas a dar cuenta que si el intercesor se restringe a orar 1 o 2 minutos, le da oportunidad a los cantores de empezar a desarrollar con cánticos nuevos esta misma oración con el Espíritu de Dios. Y de pronto podemos entrar a un coro repetitivo en donde todos podemos entrar a poder experimentar esta misma oración. Entonces te voy a dar un ejemplo de cómo oraríamos las oraciones apostólicas. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios 1:17. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Gracias, Señor, porque tú eres el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Que el mismo... cada parte de esta oración es tremenda. El hecho de que Pablo utiliza el título del Padre como el Padre de Jesucristo, el Dios de Jesús, quiere decir que de la manera en la que tú ves en el Nuevo Testamento que el Padre le contestó a Jesús, es la misma manera que Él nos puede contestar a nosotros. Entonces podemos decir, Señor, gracias, porque tú eres el Padre de gloria. A ti te gusta dar gloria a tus hijos, te gusta compartirnos, Señor, de tu gloria, te gusta revelarnos tu gloria, Señor. Señor de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos en el nombre de Jesús que nos contestes de la misma forma en la que tú le contestaste a Jesús. Entonces, esta oración te da confianza y empezamos a orar. Señor, te pedimos por un espíritu de sabiduría y de revelación. Señor, sobre México, derrama un espíritu de revelación sobre Enrique Peña Nieto, sobre el presidente, sobre Donald Trump, Señor. Abre los ojos de su entendimiento, Señor. Pedimos que donde no había luz, donde hay confusión, de pronto ellos puedan entender que tú eres Dios, Señor. Donde había tinieblas, así como con Nabucodonosor, Señor, que él te odiaba y era un enemigo tuyo, Señor. Que de pronto ellos puedan ver al Hijo del Hombre, Señor. Dales un espíritu de sabiduría, Señor, que ellos puedan entender quién eres tú. Dales un espíritu de revelación. Quita el velo, quita todo el pecado, Dios. Aún ten misericordia de ellos, Señor. Y podemos continuar una y después en el conocimiento tuyo, Señor. No solamente revélales cosas acerca del Evangelio, revélales quién eres tú, Señor. Tu sonrisa, tus ojos,
tu belleza, Señor. Muéstrales la cruz en este momento, donde quiera que esté Donald Trump, Señor. Bendícelo, etc. Entonces, y podemos ir al versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Que alumbre los ojos de nuestro entendimiento quiere decir que el Dios de Génesis 1, literalmente, Él pronuncia, hágase la luz. Y con el mismo poder que Él creó Génesis 1, que 1.1, donde dijo, hágase la luz, y la luz fue creada, en donde no había luz, donde había tinieblas. Ese mismo Dios de Génesis 1 le estamos pidiendo, Señor, crea luz en el entendimiento de aquellas personas que te odian. Una de las cosas que me encanta orar a mí es traficando con humanos. Esas personas que son las personas más endurecidas, las que hacen una mercadería con las mujeres en Rusia, en México, en diferentes partes. Esas personas merecen lo peor. Pero me encanta tomar estos versículos y decir, Señor, aún en el corazón con más tinieblas, Señor, alumbra los ojos de su entendimiento, Señor. Déjales ver que hay un hombre en la cruz que los ama, Señor. Déjales ver que hay un hombre en el cielo que los ama. Señor, las tinieblas resplandecen sobre la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido prevalecer contra ella. Y me encanta declarar esto sobre los de ISIS, sobre los peores talibanes, sobre los peor gente que no tiene remedio. Me encanta porque el Dios de Génesis 1 puede alumbrar en cualquier oscuridad. Entonces, esto es solamente un pequeño ejemplo de cómo puedes tomar una oración y empezar a desarrollarla, una oración apostólica, porque me da el lenguaje de poder tomar algo que está en la voluntad de Dios, que tiene autoridad, y empezar a aplicarlo. Es como tomar una bazooka y empezar a tirar bazucazos a los lugares celestiales. Después me gusta tomar este mismo versículo y como un sniper, como un francotirador, empezar a, Señor, haz esto sobre México, Señor, pero te pido específicamente por mi tía que no te conoce. Y le damos al blanco y lo hacemos mucho más certero. Y el Señor contesta ambas cosas. Y mucho más, según 1 de Juan, dice él, 1 de Juan 5 dice que Él aún puede contestar mucho más de lo que pedimos o pensamos o imaginamos. Y ese es el poder de orar oraciones bíblicas y orar las oraciones apostólicas. Así que te animo a tomar Efesios 1:17 y orar esta semana por tu familia de esta forma. Y también te animo a poder tomar y descubre cuáles son las oraciones apostólicas y escríbelas a mano. ¿Quieres estar familiarizado con esto? Con la oración de Colosenses 1:19 al 13, con las oraciones de Apocalipsis, la oración de Judas, cómo termina el libro de Judas. Es tremendo todo esto. Entonces, uno de los valores más tremendos que podemos tener para poder crecer en nuestra pasión por Jesús es orar oraciones bíblicas y las oraciones apostólicas. Nos vemos en nuestra próxima sesión para hablar de intercesión.